Señor es toda la honra y la gloria siempre a Él. Y gracias a Dios porque podemos estar compartiendo la palabra de Dios a todos los que están en casa. Hermano, si no te has sintonizado, adelante. Y gloria al Señor por ello. Y a ustedes pocos que están aquí, a Dios siempre va a ser la honra y la gloria, ¿verdad? Aleluya. Fortaleciendo la fe, o cómo fortalecer mi fe, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque necesitamos estar fortalecidos en fe para Dios, ¿verdad? Creerle a Dios, más que nada, eso es lo que queremos hacer por todo lo que está pasando, sucediendo. Pero bueno, vamos a abrir la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 4, versículos del 17 al 21. Vamos a ver. Romanos 4, 17. Ahí me sigues, ahí en tu casa. Por favor, que todos estén sentaditos en casa, que no salga nadie a ningún lado, ¿verdad? Sino que estén atentos, hermanos, en casa, por favor. Porque yo sé que no es lo mismo estar en casa que estar aquí. Sí, no es lo mismo. Pero si estás en casa, haz de cuenta que estás aquí con nosotros y ponte las pilas, pues. Y si es necesario levantar las manos, levántalas. Si es necesario decir gloria a Dios, dilo, hermano, no le hace. Aunque estés ahí en la casa, que tus hijos te vean. Amén. La Biblia dice en Romanos capítulo 4, verso 17: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Vamos a orar. Dios bendito, todopoderoso, eres grande, mi Señor. Tu poder es inigualable. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú no cambias. Eres el mismo Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. Y también nuestro Dios. Señor, en esta hora te pido con todo mi corazón que me des palabra para que caiga en los corazones, fortaleciéndolos y aumentando su fe. Mi Señor, gracias, porque tu poder es inigualable. Señor, en esta hora te pido, Señor, que si tu palabra dice algo, podamos ponerla por obra. Que todo lo que nos digas es para mí, que quiero recibirlo yo, Señor, y a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, ahora y siempre. Amén. Amén. Bien, ¿qué sería la fe? La fe es lo que creemos, pero lo contrario de la fe sería, ¿qué sería? La duda, ¿no? O incredulidad. Ahora, yo pienso que todos tenemos fe. Todos, aún los que no creen en Dios, tienen fe para creer que no existe Dios. Bueno, también tienen fe, también se necesita la fe, ¿no?
o tienen fe para decir que en un gran estruendo se hizo todo. Pues yo creo que es más fe esa que la de nosotros, ¿no? Pero nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, eso sí, ahí está nuestra fe. Y cuando habla aquí en esta parte que leímos de este personaje llamado Abraham, que era casi de 100 años, era viejito ya, era más que yo. Era más que yo y ya me siento que ya no puedo, pero aquí estoy todavía. Pero gloria al Señor por ello, ¿no? Y su esposa, pues era estéril, y su esposa creo que ya tenía 90 años más o menos, por ahí andaba. Y en otras palabras le dice Dios: Abraham, tu descendencia va a ser grande. Y cuando le dice tu descendencia va a ser grande y sin hijo, pues como que para nosotros humanamente es difícil, para nosotros, pero para Dios es fácil. Sin embargo, Abraham dijo: sí, Señor, sí, yo te creo. O a lo mejor empezó ahí con ciertas cosas, decir: sí te creo, pero no tengo hijos, Señor. Sí te creo, pero mi esposa es estéril. Sí te creo, pero muchas cosas pueden suceder, ¿no? Pero dice en su palabra que él creyó en esperanza contra esperanza. Todo lo que él era contra lo normal. Todo lo que somos nosotros a veces pensamos que esto es así y no. Dios dice lo contrario. Bueno, pues hay que creerle a Dios. Y tú que estás escuchándonos, viéndonos en casa, o a lo mejor tú no eres de esta congregación, pero estás viéndonos, déjame decirte que aunque estés sufriendo, aunque estés enfermo, aunque estés con problemas, deseo que tu fe en Dios crezca el día de hoy más. Ese es mi deseo. ¿Para qué? Para que Dios sea el que te hable ahí en tu hogar, ahí donde estás, ahí con tu celular, yo no sé, pero esa es mi intención. Entonces, cuando Abraham se puede hacer un análisis de él, va a decir: humanamente es imposible. Humanamente es imposible, pero la promesa de Dios es: tu descendencia va a ser grande. Y luego dice el 19: y no se debilitó en la fe. Cuando dice no se debilitó, es porque él seguía creyendo completamente en Dios. ¿Cuántas veces nos debilitamos nosotros, Nosotros, aún como cristianos, nos debilitamos pensando: no, hombre, mi hijo ya no cambia. No, es así, así. Mi esposa no cambia. Sigue igual, mi esposo no cambia. O sea, nosotros podemos ver muchas cosas, pero Dios dice: no te desesperes. Cree nada más. Cree nada más. O podemos ver al familiar enfermo, muy enfermo. Y a veces, como dijo una hermana una vez, dice: esta ya no se nos logra. Era su hija. Y le dije: no diga así. ¿Cómo? Es que cuando nosotros le hablamos a un enfermo y le decimos: estás bien grave, igual que fulano de tal, y se murió, ¿qué crees que le estamos inyectando? Pues muerte. Pero cuando le decimos: mira lo que dice la palabra de Dios, mira, dice así, y Él lo prometió y Él lo cumplió, etcétera, etcétera, y te dice a ti esto, y le empieza a poner palabra de Dios, es vida, es vida. Entonces, dice que Abraham no se debilitó en la fe. Vuelvo a repetir, todos tenemos fe, todos, mal encausada o encausada en Dios, pero
una fe a lo mejor muy pequeña, pero todos tenemos fe. Y si nosotros nos fortalecemos en la fe, nuestra fe, pero en el Dios verdadero, va a ser muy bien. Muchas cosas buenas, hermosas van a suceder. Entonces él no se debilitó. Sinek dice, tampoco dudó por incredulidad. La duda no la pone Dios, la duda es de Satanás. Y cuando una persona recibe y te dicen, estás, ¿cómo se dice cuando tiene COVID? Cuando alguien tiene COVID y le hacen la prueba positivo en COVID, estás positivo, la tienes, se debilitan. Mucha gente se debilita, otras no, como Abraham. Otras dicen, sí, estoy positivo, pero tengo un Dios todopoderoso que es el que me guarda, el que me sostiene, el que me va a dar la sanidad, el que está conmigo, el que me dice, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios. Cuando nos fortalecemos ahí, no pasa nada. Porque una persona que se debilita en su fe, tiene miedo, tiene duda. ¿Será posible que me sane Dios ya? Ya estoy para morir. Hay duda. Sin embargo, hermanos, yo creo que nosotros aún así no deberíamos de tener duda, porque aún si morimos, sabemos que nos vamos con el Señor a un lugar todavía mejor, donde no hay tristeza, dolor, muerte, etcétera, aflicción, lágrimas, nada de eso. Es una bendición. Pues él dice que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortalece uno en fe? Dice, dando gloria a Dios. Ahora, ¿cómo podemos darle gloria a Dios? De diferentes formas. Primero, en el versículo 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Para darle la gloria a Dios tenemos que reconocer que Dios es todopoderoso. Ahora, si yo le doy la gloria a Dios, voy a estar fortaleciéndome en mi fe. Si le doy la gloria a Dios, si le creo completamente a Dios, si estoy plenamente convencido de que Dios es poderoso, y no solamente poderoso, todopoderoso, pues ya la hice, ¿no? En Romanos capítulo 5, versículo 17, ahí cerquitita estamos, dice así, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Y luego dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esto último, cuando dice, los que reciben la abundancia de la gracia de Dios, claro, ¿verdad? Los que reciben, cuando una persona recibe la abundancia de la gracia de Dios, ya hemos dicho que gracia de Dios también es poder, ¿sí? Cuando la recibo, entonces soy fuerte en Dios, porque estoy débil, estoy debilitado en mi fe, pero cuando le doy la gloria a Dios y veo que Dios lo tiene aquí en su palabra y me dice, ¿sabes qué? Yo soy todopoderoso y yo lo creo. Estoy dándole la gloria a Dios y estoy diciéndole, eres fuerte, poderoso, etcétera, 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 lo que estamos viendo. Y le empiezo a decir todo eso, mi fe está aumentando, porque estoy reconociendo, así, estoy reconociendo que Él es el que tiene toda autoridad, todo
poder. Y a Él siempre va a ser la honra y la gloria por siempre. Hemos cantado, aumenta mi fe. Y es verdad, todos necesitamos aumento de fe. Lo necesitamos todos. Yo en primer lugar y ustedes también. Todos los que nos están viendo necesitamos fe en Dios para creerle a Él. Nada más. Nada más. Si yo necesito aumentar mi fe, es porque necesito más todavía del Señor. ¿Esa es la razón? Muy bien. Entonces, allá en Efesios, vamos a ver ahora Efesios 6:10. Efesios capítulo 6, versículo 10. 6:10 de Efesios dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el poder de su fuerza. En varias ocasiones he tratado, cuando veo algo por el estilo y que veo que hay alguien que está débil en la fe. Por ejemplo, hablando de mi cuñada Yolanda, y si nos está escuchando, perdón, no estoy hablando mal de ti, al contrario. Cuando a ella le dijeron que tenía, ¿cómo se llama? El COVID, se aflojó mucho. Y empezamos a decirle quién era Dios. Y en otra ocasión le dijimos, ¿dónde está Dios? Y cuando le hicimos ver, al menos en la palabra de Dios, claro, que Dios está dentro de ella, dentro de ustedes, dentro de aquel que le ha recibido, es una bendición tenerlo, porque el poder de Dios está ahí. Está ahí. Y si el poder de Dios está ahí, y si nosotros hacemos un análisis de quién es Dios, Dios es todopoderoso. Dios hizo que los cielos, la tierra, el universo, hizo mi vida, me formó, etcétera. Cuando nosotros meditamos en todo esto, podemos ver que lo que está en mí, lo que está en ti, es el Dios todopoderoso. Y así dice la palabra de Dios. Si buscas allá en Génesis capítulo 17, Génesis 17, versículo 1, dice, estamos hablando de Abraham, claro, naturalmente, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Es lo que estamos viendo, ¿no? Si Dios es el todopoderoso y le habla a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Yo soy el que todo lo puede, el que no hay nada imposible para mí, el gran yo soy, etcétera, etcétera. El que detuvo, claro, fue Dios el que detuvo el sol, ¿verdad? Pero oró Josué. Fue Dios el que le dio que en lugar de siguiera el sol caminando, regresara a uno de los reyes de Judá. Fue Dios el que levantó a un ejército que estaban nada más los huesos secos. Fue Dios. Fue Dios el que levantó a Lázaro. Fue Dios el que hizo sanidades, milagros cuando estuvo aquí en la tierra nuestro Señor Jesucristo. Él es el todopoderoso. Bueno, vamos a verlo también allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis 1:8.
Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo es el Todopoderoso porque es el que va a venir. Dios es todopoderoso. Cuando yo puedo ver que Dios es todopoderoso, que Él todo lo puede, mi fe ¿qué? Aumenta. Fortalezco mi fe. Así es que, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? Dándole la gloria a Dios, reconociendo que Él es todopoderoso, que Él todo lo puede. Sí, existen doctores muy buenos, existe medicina muy buena también, no digo que no, sí, pero es mejor esta medicina. No dice allá en Proverbios 3 del 5 en adelante, vamos a leerlo. No, Proverbios capítulo 3 del 5 en adelante, fíjate lo que dice ahí, es una bendición poder estar viendo cómo el Señor nos habla y nos dice lo que tenemos que hacer para poder andar bien y que Él sea el que nos sostenga, el que nos cuide, el que nos sane, etcétera, etcétera. 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y luego viene, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Va a haber sanidad para mi cuerpo y para mis huesos, no va a haber osteoporosis, van a estar sanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, por eso, si quiero que mi fe aumente, tengo que reconocer que Jehová Dios es el Todopoderoso, que Jehová Dios es el que necesita siempre toda la honra y la gloria, no más, no otra personalidad, porque no existe, no existe. Y si sigues ahí leyendo, cuando te dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Imagínate, ¿quién no es nuestro Dios? Este es nuestro Dios, el Todopoderoso. Y pues, si Él es nuestro Dios, ¿de qué tengo que preocuparme? De nada. Porque si yo le sirvo a Él, si yo le creo a Él, si yo estoy bien con Él, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Hace días le dijeron a mi esposa, al cabo aquí está, por si me equivoco, le dijeron, bueno, ¿y a ustedes no les ha pegado eso estando ahí con toda la familia? Porque no están para saberlo, pero hubo también esta enfermedad y por eso cerramos estos domingos pasados. Y le ocurre decir, es que somos inmunes. Le dije, no, somos hombres y mujeres protegidos por Dios, sí. Eso sí, eso sí, protegidos por Dios. Y mi hija, a lo mejor me está oyendo, mi hija, aun cuando fue positiva y estuvo allí, tuvimos convivencia como cualquier otra familia, pues. Que esto y que no te preocupes, no pasa nada. Y si pasa, gloria al Señor, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque nuestra confianza debe estar en el Señor, en el Señor, en el Señor. Solamente ahí, solamente ahí. Y no solamente ella, hubo más en la misma familia. Pero gracias a Dios, aquí estamos nosotros.
y andando normal y haciendo todo normal. No somos nadie inmunes. Todos estamos propensos a todo. Lo único sí sé es que si tú quieres fortalecer tu fe, tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle a Dios que dejó su palabra. Su palabra aquí está para que nosotros podamos leerla y fortalecernos en fe siempre. Tiene que ser así. No puede ser de otro modo. Y por eso queremos seguir exaltando, invocando a Dios. Y mira el Salmo 18 del 1 al 6, hablando de lo que el salmista, Salmo 18, versículos del 1 al 6. ¿Sí? Dice Salmo 18 del 1 al 6, dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Cuando una persona ama a otra, se desvela por tratar de que esté bien. Cuando tú amas a tu hijo, a tu hija, tratas de, ni mides el peligro, de protegerla, de ayudarla, de darle lo que necesita. Cuando hay ese amor, entonces cuando el salmista dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, Jehová, porque tú eres mi fortaleza. ¿Sí? Una fortaleza en aquel entonces, como por ejemplo en Estados Unidos hacían los fuertes para estar seguros. En otras partes castillos, pero aquí sigue diciendo: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Te dije hace rato que si estabas enfermo, si estabas, o a lo mejor no enfermo, pero a lo mejor eres familiar de alguien que está enfermo y te sientes abatido, te sientes ¿cómo se dice? Cuando no puede hacer uno nada. Impotente, eso se me fue la palabra. Hay impotencia en ti. Te sientes como si estuvieras solo. Te sientes desganado. Ya no hayas ni qué hacer. Te dicen: haz esto y quieres hacerlo. Haz esto otro y aquello, y a la mera hora no sabes ni qué. Pero tenemos la palabra de Dios, la más segura, la más firme, la más constante, la cual Él, cuando te promete algo, lo cumple. Entonces ahí estamos. Y puede estar como dice aquí el salmista: me rodearon, dice, torrentes de perversidad y me atemorizaron. Me rodearon, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y en angustia, angustiado, clamas a Dios, Dios te escucha. Dios te escucha. Tenemos que clamar a Dios. Si tú estás pasando esta situación, amigo que me estás escuchando, la solución es Dios. Jesucristo es la solución. Esa es la solución. Así es que a lo mejor me dirás: ¿qué es lo que tengo que hacer para... Yo quiero clamar a Jesucristo? Pues sabes que ahí en tu soledad, porque muchas veces se siente uno solo
en tu soledad, dile: Dios, entra a mi corazón, Jesucristo, porque tú viniste a este mundo a salvar al más vil pecador y tú quieres que entrar al corazón. Bueno, pues entra en mi corazón y deja que el Espíritu Santo te empiece a guiar. Bueno, seguimos adelante mejor. Bueno, pues aquí está hablando el salmista, está hablando pues David, diciéndole al Señor que lo ama, que Él es su roca, su fortaleza, que Él es su pronto auxilio, etcétera, etcétera, en todo. Vamos a ver allá en Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro 5, 10, Primera de Pedro 5, 10. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo. Ay, con razón estaba en Santiago, perdón, hermanos. 5:10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, de todo poder, que nos llamó a su gloria eterna. De hecho, ya estamos llamados a la gloria eterna. Todo aquel que tiene a Cristo Jesús en su corazón es candidato a la gloria eterna. De hecho, ya estás viendo aquí la gloria de Dios. Dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Por eso te decía a ti que estás padeciendo, a ti que estás en tribulación. Dice el Señor que te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. O sea, Dios lo dice, Dios lo cumple. Cree a Dios. Créele a Dios. Él es Dios y Él no puede decir, si te promete algo, no te va a decir que no. Allá donde empezamos dice que las promesas que le hizo a Abraham se la va a cumplir, y él lo creyó en fe. A lo mejor todavía no veía nada Abraham, todavía no veía nada, todavía no nacía Isaac, todavía no nacía su hijo, pero dice: yo le creo y le creyó. Por eso, cuando nosotros le creemos a Dios, Dios nos da eso que le estamos creyendo. Ahora, es verdad que algún día vamos a morir, yo no digo que no, pero mientras no nos toca morir, podemos tener la autoridad de Dios en nosotros, la autoridad de Dios, y eso lo hemos visto en varias ocasiones antes, que Dios ha dado autoridad. Otro que se fortaleció en fe, pues que es primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel 30, versículo 6. Primer libro de Samuel 36. Aquí con David, dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cómo se fortalecía David? Alabando al Señor, reconociéndolo, como estamos viendo, reconociendo que el poder de Dios es grandísimo. Y luego le dice Jehová Dios: voy tras estos merodeadores, algo así, voy tras ellos, ¿me los entregarás? Y le dice Dios: sí,
ve tras ellos. Pero ¿qué estaba pasando antes? Que cuando llegan a este pueblo donde vivían las casas quemadas, no había las vacas que tenían, las ovejas que tenían, la esposa, los hijos, todos fueron llevados, etcétera. Y claro, todos los que andaban con él tristes, llorando amargamente. Sí, y es normal, y es normal. Y luego decían, vamos a apedrear a David, porque él es el de la culpa. A veces le echamos culpas a muchas gentes, pero todo es para bien. Todo es para bien. A veces decimos, si no hubiera ido a la casa de fulano que estaba enfermo, no me hubiera contagiado y ahí está llorando amargamente. ¿Sabes qué? No, fortalécete en el Señor. Fortalécete en Dios, porque Dios es el que da la fuerza, porque eso era necesario. Todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Así es que ni te preocupes. Al contrario, dale la honra y la gloria al Señor, porque el Señor es el que la merece. No porque a mí no me haya dado, yo digo yo soy mejor que ustedes. No, no, tiene un propósito el Señor. Y si me da, gloria al Señor de todos modos. No estamos exentos nadie. Lo que sí sé es que Dios es nuestro protector, nuestro etcétera, etcétera. Ya lo vimos, castillo, roca, es nuestro fuerte, es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio, etcétera. Ya lo estamos viendo. Y por eso no hay que preocuparnos. Sin embargo, aquí David también se fortaleció en Jehová su Dios. Y tú sigues leyendo, los encuentra y Dios le da todo. Les quita todo lo que se habían llevado. Así es que cuando nosotros le creemos a Dios, es una bendición, porque vas a ser bendecido. Vas a ser. Sí, se debilita nuestra fe, sí, también es verdad. Aún como cristianos se nos debilita la fe y a veces no hayamos ni qué hacer. A veces no hayamos ni qué hacer. Hace años fuimos a visitar a un enfermo y estaba la hermana que no, en silla de rueda, no me acuerdo cómo estaba, pero no podía pararse. Y empezó una persona, dice, tengo una persona bien buena, un doctor, claro, ¿verdad? Un doctor bien bueno que está en tal parte. Luego otra dice, no, yo he ido a ver a fulano de tal y es muy bueno. Es el que me ha sacado a mí de mis problemas. Y luego otra le dijo lo mismo. Dije, ay, Dios mío, pues ¿qué está pasando? Y le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a decir el mío. Yo te voy a decir el mío, el doctor mío. Y todas se quedaron, oye, pues cada uno dijo de su doctor, ¿no? Pues yo voy a decir el mío. Le dije, el mío es el mejor. Ah, sí, el mío es el mejor. El mío resucitó a Lázaro. El mío levantó a la suegra de Pedro. El mío hizo esto. Ese es mi doctor. Y todas se me quedaron viendo. Y le dije, ¿lo crees? Dice, sí, sí lo creo. Bueno, vamos a orar. ¿Y qué creen que pasó? Se levantó. Y le dije, camina. Y caminó. Ese es nuestro Dios. Ese es a quien nosotros adoramos, a quien nosotros bendecimos. Aleluya. Bien. Efesios capítulo 6. Efesios 6:12. Efesios capítulo 6, verso 12. Tú lo conoces, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha que tenemos es contra Satanás y sus huestes. La lucha es esa. Y esta pandemia la está usando Satanás. Se lo permite Dios, porque Dios tiene todo en control. Además es una profecía. Y nosotros estamos esperando a nuestro Dios, a Jesús nuevamente que regrese. Y esta es otra señal. Pero si llega la pandemia, llega este coronavirus, llega esta enfermedad a un hogar, empieza a tener temor y miedo. Y llega el momento en que a la familia se desintegra. ¿Y por qué? Porque si se enferma uno, lo aíslan y no quieren entrar ni a la casa por miedo a contagiarse. Es la verdad, yo lo he podido ver. Y luego le dicen, te vamos a traer de comer, pero acá te la dejamos afuera. Así, Satanás está haciendo de las suyas. Satanás está tratando de desintegrar familias, desintegrar iglesias, desintegrar gente que conoce a Dios, pero que ahora está con miedo y con temor y no alaba al Señor con todo su corazón por el temor que tiene. Esa es la verdad. El enemigo está desintegrando esta situación para que no le haga guerra la iglesia de Dios a él. Es por eso que estamos viviendo estos tiempos. Pero también los que son del Señor van a creerle a Dios. Los que son del Señor van a alabar al Señor. Van a estar reconociendo el poder que Dios tiene, que es más grande que el que está en el mundo. Eso sí. Entonces, si nuestra lucha es contra el enemigo, tenemos que seguir reconociendo que es al enemigo al que tenemos que parar en seco. En nuestras vidas, en nuestra familia y aún en nuestra ciudad, si se puede. Sería hermoso que toda la ciudad creyera en Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero también ahí ciega el entendimiento Satanás para que no le crea y para que te diga, ¿cómo es posible que con una oración te puedas sanar? Mejor ve al doctor, al médico, vea que encuentres esto, encuentres lo otro para que seas sano. Sí, es bueno, como dije hace rato, pero el enemigo trata de desviarnos. ¿Sí? Dice la Biblia nuevamente allá en segundo libro de las Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 7, que también lo sabes muy bien, 7:14, dice, esta sería la clave completamente para una persona, para una familia, para una iglesia, para todo aquel que lo escuche. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando dice si se humillara mi pueblo, quiere decir que aún en el pueblo de Dios hay pecado. Aún en el pueblo de Dios. Y dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Claro, el pueblo de Dios invoca al Todopoderoso siempre. Y esto es lo que dice el Señor. Si se humillare mi pueblo. Y sigue diciendo, y luego oraren
y buscar en mi rostro. Si lo buscamos de todo corazón, lo encontramos. No dice que todo aquel que toca se le abre y al que pide se le da. Dice eso el Señor. Así es que luego dice, y se convirtieren de sus malos caminos. A lo mejor dices, bueno, es que en el pueblo de Dios no hay malos caminos. Dios dice que sí. Dios dice que sí. Puede haber engaño, mentira, puede haber fraude, puede haber pleitos, puede haber celos, puede haber muchas cosas, hermanos. O puede haber duda. Dice, ¿y la duda qué? Pues es pecado, hermano. Incredulidad. Dice, sí, le creo yo a Dios con todo mi corazón y empiezo a estar enfermo. Y ¿sabes qué? Vamos al doctor porque ya no puedo. O tráeme esta medicina. Y no le oramos a Dios. ¿Qué será eso? Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Dios desea que estemos bien ante su presencia. Aleluya, gloria al Señor. Cuando dice, ¿cómo fortalecer mi fe? Yo creo que podemos pensar lo que ya hemos dicho. Voy a fortalecer mi fe haciendo esto otro. Dándole la honra y la gloria a Dios siempre. Que me habla, obedezco, Señor. Dice, ¿cómo me habla? Bueno, estás leyendo la Biblia y te dice algo ahí que quiere que hagas. Hazlo, hermano. A lo mejor sí te escuchas la voz de Dios, sí. Qué bueno, ¿no? Que haya esa comunión con Dios y te dice, estás mal aquí o esto. Pues hazlo. Pero tenemos la palabra de Dios y creo que ahí es donde nos habla el Señor. Y hermanos, si sigo fortaleciendo mi fe, tengo que hacer esto siempre. Entre más lo hagas, más fortalecida va a estar tu fe. Más fortalecida va a estar tu fe. Y pues ahí te lo dejo de tarea. Espero que estemos fortalecidos completamente en el Señor. En el Señor. Y gloria al Señor por ello. Y si no, también respeto tu opinión, tu punto de vista. También lo respetamos porque es necesario respetar a todos, porque Dios nos ha dado un libre albedrío. Dios nos ha dicho, aquí nos hizo y tenemos una mente para pensar. Y cuando yo le digo, Señor, yo no quiero pensar, aquí está mi mente, es tuya. Tú piensa por mí. Tú nomás dime lo que yo tengo que hacer. Va a decir el Señor, a esa hora, sí, ándale, te estás comprometiendo. Y pues ni modo, me agarra la palabra, ¿verdad? Pues hermano, que Dios te bendiga. Hermana, hermano, que Dios te bendiga. Tú que nos estás mirando. Y si no nos estás mirando, pues por favor, ahora que te digan, abre el canal, escúchalo porque es para ti. Y si no alcanzaste o te dormiste más de la cuenta, al rato por ahí lo suben. Espero que sí lo suban. Dios te bendiga.